La mayoría de las personas creen que el peligro siempre viene de fuera, de los extraños, de los criminales visibles, de los enemigos declarados. Pero Carl Jung nos enseñó que lo verdaderamente aterrador puede venir de donde menos lo esperamos, de la sombra, esa parte oscura y reprimida del ser humano que se esconde detrás de sonrisas educadas, discursos amables y actitudes aparentemente inofensivas. Es allí donde habitan los impulsos destructivos, las manipulaciones inconscientes y las máscaras cuidadosamente construidas. Jung definió la sombra como el lado oscuro de la personalidad, compuesto por todo aquello que una persona rechaza o no reconoce en sí misma. No se trata solamente de maldad explícita, sino de una acumulación de emociones, deseos y pensamientos que no encajan en la imagen que deseamos proyectar. Cuanto más ignoramos esa sombra, más fuerte se vuelve, y más probable es que se proyecte sobre los demás, generando conflictos, relaciones tóxicas y decisiones autodestructivas. ¿Alguna vez has sentido que estabas tratando con alguien que parecía encantador, pero que dejaba una sensación extraña, como si algo no encajara? ¿Has tenido la impresión de que ciertas personas traen caos a cada lugar que pisan, aunque aparentemente no hagan nada fuera de lo normal? Estas señales no siempre son visibles a simple vista, pero Jung creía que quien observa con atención puede detectarlas. Este video no es solo una advertencia, es una herramienta de autodefensa psíquica. Vamos a explorar los 10 signos más peligrosos que puede manifestar una persona según la psicología profunda de Carl Jung. No son características superficiales ni defectos comunes, sino comportamientos que revelan una desconexión profunda con el yo auténtico y una sombra no integrada que opera desde las sombras, muchas veces de forma destructiva para todos a su alrededor. Estos signos pueden aparecer en relaciones amorosas, vínculos familiares, amistades, ambientes de trabajo e incluso en líderes públicos. Reconocerlos no es solo una cuestión de intuición, es un ejercicio de observación, conocimiento psicológico y coraje. Y sobre todo, es una forma de proteger tu integridad emocional y evitar caer en dinámicas invisibles pero altamente destructivas. Lo largo de este recorrido, vamos a analizar cada signo con profundidad, apoyados en las ideas fundamentales de Jung, pero también en ejemplos cotidianos que te ayudarán a identificarlos en la vida real. Al final, no solo sabrás cómo detectarlos en los demás, sino también cómo evitar que tú mismo te conviertas en portador de alguno de ellos. Prepárate. El viaje hacia el inconsciente comienza ahora, y lo que descubrirás puede cambiar para siempre la forma en que miras a las personas y a ti mismo. El encanto tiene una doble cara. Por un lado, puede ser una manifestación genuina de empatía, simpatía y conexión humana. Por otro, puede ser un disfraz cuidadosamente construido para esconder intenciones turbias. Cuando una persona parece demasiado encantadora, demasiado perfecta, demasiado carismática, es momento de detenerse y observar con más atención. No todo brillo es luz. Las personas manipuladoras suelen ser hábiles en activar emociones positivas en los demás. Saben cómo hablar, cómo mirar, cómo tocar el punto justo para generar admiración, confianza o incluso dependencia. Este tipo de encanto no es espontáneo, es calculado. Su objetivo no es vincularse de forma auténtica, sino crear una imagen idealizada que sirva a sus intereses. En el contexto de la psicología junguiana, este comportamiento se relaciona con el uso distorsionado de la persona, es decir, la máscara social que cada individuo adopta para interactuar con el mundo. Todos usamos máscaras. Eso es natural, pero el problema surge cuando esa máscara se vuelve una fachada vacía,
una herramienta de manipulación en lugar de un puente hacia el otro. Este encanto artificial suele venir acompañado de ciertos patrones, halagos constantes, interés exagerado, una escucha activa que parece perfecta, incluso una historia de vida diseñada para provocar admiración o compasión. Estas personas saben lo que los demás quieren oír, se adaptan a cada situación como un camaleón emocional, pero detrás de ese disfraz rara vez hay una verdadera apertura o vulnerabilidad. Todo está meticulosamente calculado para conquistar. Un signo claro de alerta es la velocidad con la que intentan generar intimidad. Frases como «Nunca he conocido a alguien como tú», «Siento que te conozco de toda la vida» o «Puedes confiar en mí completamente» aparecen en etapas muy tempranas de la relación. Este tipo de vínculo acelerado busca crear una falsa sensación de conexión profunda, cuando en realidad es una estrategia para debilitar las defensas del otro. Otra característica común es el uso del discurso emocionalmente cargado. Estas personas pueden hablar de sus heridas, de sus traumas o de sus logros con una intensidad teatral. Pero si se analiza con detenimiento, se nota que todo está orientado a causar un impacto, no a compartir realmente. La emoción está al servicio de la manipulación, no de la conexión. Además, cuando el otro deja de responder como se espera, cuando duda, se aleja o cuestiona, el encantador manipulador cambia de estrategia. Puede volverse distante, frío, crítico o incluso hacer sentir culpa por no valorar lo que se tiene. El encanto, entonces, se revela como lo que realmente es, un medio para controlar, no una expresión de afecto genuino. La clave para identificar este signo es observar la coherencia entre palabras y acciones. ¿Esa persona cumple lo que promete? ¿Mantiene el mismo trato cuando no necesita nada? ¿Respeta los límites o busca constantemente traspasarlos con sutileza? ¿Hay espacio para la autenticidad o todo parece una actuación? Carl Jung advertía que cuanto más una persona necesita proyectar una imagen idealizada, más teme enfrentar su verdadera sombra. El encantador excesivo rara vez está en paz consigo mismo. Su identidad depende de la validación externa y por eso busca dominar emocionalmente a los demás. No lo hace necesariamente con maldad consciente, pero sí con una profunda desconexión de su yo real. Detectar este patrón a tiempo puede evitar relaciones de dependencia emocional, desgaste psicológico y hasta manipulaciones financieras o laborales. El encanto, cuando es verdadero, se construye con el tiempo, en la coherencia y en la verdad. Cuando aparece como una tormenta repentina de perfección, lo más sabio es desconfiar. Uno de los signos más peligrosos y a menudo más difíciles de detectar es la inversión moral, un patrón en el cual la persona que causa daño se posiciona como víctima. Este mecanismo no solo distorsiona la realidad, sino que manipula emocionalmente a quienes están alrededor. De manera sutil, pero constante, quien actúa mal se presenta como inocente, incomprendido o injustamente atacado. Es una inversión que desarma, confunde y muchas veces paraliza a quienes intentan defenderse o establecer límites. Este comportamiento se enraiza profundamente en lo que Carl Jung denominaba proyección. En lugar de asumir la responsabilidad por sus errores, frustraciones o impulsos destructivos, el individuo proyecta esos contenidos en los demás, culpándolos por todo lo que él mismo no quiere ver en su interior. El resultado, un juego psicológico en el que la víctima se convierte en agresora y el agresor en víctima. En este tipo de dinámica, cada conflicto se transforma en una oportunidad para el manipulador de reforzar su papel de inocente herido. Si hiere a alguien con palabras crueles, argumentará que fue malinterpretado.
Si traiciona la confianza de otro, dirá que se sintió presionado. Si es confrontado por sus actos, afirmará que está siendo perseguido o que todos están en su contra. Siempre hay una excusa, una explicación que desvía el foco de la responsabilidad. En muchos casos, estas personas poseen una habilidad refinada para dramatizar, generando lástima o simpatía. Lloran con facilidad, relatan episodios de injusticias sufridas en el pasado y con frecuencia acusan a otros de ser insensibles, crueles o incluso abusivos. La táctica funciona porque apela a la empatía. Quienes tienen buen corazón tienden a ofrecer apoyo, incluso cuando son ellos los verdaderos afectados. Este signo es especialmente destructivo en relaciones íntimas. La pareja que es constantemente traicionada, desvalorizada o manipulada termina sintiéndose culpable por exigir respeto. El amigo que pone límites es tildado de egoísta. El colega que denuncia una actitud tóxica es tratado como el problemático. La inversión moral desestructura los vínculos, creando ambientes donde la verdad se diluye en medio de la confusión emocional. Una señal clara de que se está ante este tipo de persona es la incapacidad crónica para pedir perdón de manera genuina. Si lo hace, sus disculpas están cargadas de condiciones. Perdón si te sentiste mal. Perdón, pero tú también lo hiciste. Lo siento, pero me provocaste. No hay reflexión profunda ni cambio real. Solo una estrategia para calmar las aguas sin asumir el peso de las consecuencias. En el fondo, este patrón revela una fragilidad narcisista, un ego que no soporta reconocer sus fallas porque teme colapsar. Si lo hace, en lugar de crecer, proyecta. En lugar de transformarse, culpa. Carl Jung afirmaba que la sombra no integrada actúa desde las profundidades, saboteando la conciencia moral del individuo y justificando cualquier acto con tal de mantener intacta su autoimagen. Para protegerse de esta señal, es vital aprender a distinguir entre una víctima real y una víctima fabricada. La verdadera víctima asume su dolor sin necesidad de manipular, busca sanación sin destruir al otro. La víctima fabricada, en cambio, convierte cada desacuerdo en una escena, cada error en una acusación ajena. Cuanto más cerca se le confronta con la verdad, más intensa se vuelve su actuación. Detectar la inversión moral no solo es necesario para evitar caer en trampas afectivas, laborales o familiares. También es un paso esencial para no replicar ese mismo patrón en uno mismo. Todos tenemos una sombra. Todos en algún momento hemos querido justificar un error o negar una falta. La diferencia está en quien elige ver y transformar, y quien prefiere ocultar y culpar. Existen personas que no gritan, no insultan, no hacen escenas. Su agresividad no es explosiva, sino gélida. Transmiten una calma inquietante, una serenidad que no nace de la paz interior, sino de la distancia emocional. Su forma de ejercer poder no es directa, es sutil, silenciosa, casi imperceptible. La frialdad emocional, cuando está al servicio del control, es uno de los signos más peligrosos y difíciles de combatir. Esta señal no se manifiesta con violencia aparente, sino con una aparente neutralidad. Se expresan de forma impecable, racional, lógica, pero carecen de calor humano. No consuelan, no se conmueven, no se involucran emocionalmente con los problemas ajenos. Observan todo con una mirada clínica, como si el sufrimiento de los demás no tuviera peso real. La frialdad emocional no es necesariamente ausencia de sentimientos. Muchas veces es una forma estratégica de control. Al mantenerse distantes, logran desestabilizar emocionalmente a quienes los rodean.
La otra persona, al no recibir afecto, empatía o validación, comienza a sentirse insegura, insuficiente, incluso culpable. El silencio se convierte en castigo, la indiferencia en dominación. En términos junguianos, este comportamiento puede interpretarse como un uso defensivo e inconsciente de la función pensamiento desprovista de sentimiento. La persona crea una coraza racional para no conectar con su propia vulnerabilidad, pero al hacerlo, pierde contacto con la humanidad de los demás. El control se vuelve su única forma de relación. Una de las tácticas más comunes de este tipo de personalidad es el gaslighting emocional. Frente a una queja legítima o una muestra de dolor, responden con frases como «estás exagerando», «eso no fue lo que pasó», «estás siendo demasiado sensible». De este modo, niegan la experiencia emocional del otro y lo hacen dudar de su percepción. Otro rasgo frecuente es el uso de recompensas y castigos emocionales. Si la persona hace lo que se espera, recibe atención, palabras cordiales, cierta cercanía. Pero basta una mínima transgresión, una crítica, un desacuerdo, una emoción expresada, para que la distancia se reinstale. No necesitan gritar ni castigar. Su frialdad ya es una forma de castigo. Estos individuos suelen ocupar posiciones de liderazgo, autoridad o referencia, precisamente porque su apariencia de calma inspira respeto. Pero quienes conviven con ellos durante un tiempo prolongado terminan experimentando una sensación de soledad profunda, autoanulación y agotamiento emocional. La energía psíquica del otro se va drenando lentamente. Una de las consecuencias más graves de este tipo de vínculo es que la víctima comienza a desconectarse de sus propias emociones para adaptarse. Calla lo que siente, se autocensura, se vuelve hipervigilante, intentando no molestar o provocar frialdad. Este proceso, si se prolonga, puede llevar a cuadros de ansiedad, depresión e incluso disociación emocional. La frialdad emocional también es peligrosa, porque muchas veces es celebrada por la cultura como sinónimo de fortaleza. Se confunde autocontrol con indiferencia, madurez con desapego. Pero Carl Jung advertía que la represión del sentimiento genuino no fortalece el alma, la desequilibra. Y cuando ese desequilibrio se proyecta sobre otros, nace la manipulación encubierta. Detectar esta señal requiere un trabajo fino de autoobservación. ¿Cómo me siento al lado de esta persona? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Mis emociones tienen lugar o son minimizadas o ignoradas? ¿Siento libertad o me esfuerzo constantemente por agradar? Las respuestas a estas preguntas son reveladoras. Protegerse implica establecer límites claros y cultivar relaciones en las que el afecto sea recíproco y validado. La inteligencia emocional no consiste en suprimir las emociones, sino en integrarlas. Donde hay frialdad controladora, no hay espacio para el crecimiento genuino ni para el amor real. Una de las formas más evidentes de inmadurez emocional y desequilibrio psíquico es la incapacidad de recibir críticas sin reaccionar con hostilidad o victimismo. Quien no tolera ser confrontado, cuestionado o incluso sugerido, revela no solo un ego frágil, sino una sombra inflada que no acepta límites ni espejos. Detrás de esta reactividad desproporcionada se esconde una estructura interior rígida, necesitada de admiración constante y aterrada por el juicio externo. Las personas que presentan esta señal tienden a interpretar cualquier observación como un ataque personal. No diferencian entre una crítica constructiva y una agresión. En lugar de escuchar, analizar y reflexionar, se apresuran a defenderse, culpar o desacreditar al otro. Si el comentario proviene de alguien cercano, la reacción puede incluir sarcasmo, frialdad repentina
o incluso represalias emocionales. Esta actitud está directamente relacionada con lo que Carl Jung denominaba inflación del ego. El individuo ha construido una imagen idealizada de sí mismo y cualquier señal que la ponga en duda activa mecanismos de defensa automáticos. No puede integrar la crítica porque hacerlo implicaría reconocer que no es perfecto, que puede equivocarse, que necesita cambiar, y ese reconocimiento sería vivido como una amenaza a su identidad. En muchos casos, estas personas utilizan la agresión pasiva como arma. No discuten abiertamente, pero envían mensajes ambiguos, retiran su afecto o manipulan con el silencio. Su objetivo no es resolver el conflicto, sino hacer sentir al otro que ha cometido un error por atreverse a cuestionar. De este modo generan culpa y miedo, condicionando a los demás para evitar futuros señalamientos. Otra estrategia común es invertir el foco de la crítica. Si se les señala una actitud hiriente, responderán con otra crítica. ¿Y tú? ¿Acaso eres perfecto? Yo hago eso, pero tú hiciste algo peor. Mejor mírate a ti mismo antes de hablar de los demás. Este tipo de reacción no busca diálogo, sino desviar la atención y desestabilizar emocionalmente al interlocutor. También es frecuente que, ante una crítica pública o en grupo, reaccionen con exageración, abandonando el espacio, creando drama o amenazando con romper vínculos. Necesitan recuperar el control de la situación y restablecer su imagen a toda costa, incluso si para ello deben manipular la percepción de los demás o reescribir los hechos. La raíz de esta reactividad suele encontrarse en heridas profundas de autoestima. Personas que han crecido bajo exigencias extremas, críticas destructivas o falta de validación afectiva desarrollan una estructura defensiva basada en la autoexigencia perfeccionista. No se permiten fallar porque en su mundo interno, fallar equivale a no ser digno de amor. Por eso, cada señal de error se vive como un colapso, pero lejos de reconocer esa fragilidad, la proyectan en forma de agresión o rechazo. No pueden mirar hacia adentro, así que atacan hacia afuera. Jung advertía que mientras más se niega una parte de la psique, más violenta se vuelve cuando intenta manifestarse. Y la crítica, en este caso, es el detonante que libera lo que estaba reprimido. Una relación sana se mide, entre otras cosas, por la capacidad de ambos de intercambiar percepciones sin destruirse mutuamente. Cuando uno de los miembros no admite ser corregido, no hay posibilidad de evolución. Solo se mantiene una estructura basada en el miedo, la represión o la sumisión del otro. Para identificar este patrón, basta observar qué ocurre cuando se expresa una diferencia. La persona escucha o interrumpe, acepta reflexionar o se cierra inmediatamente, responde desde el diálogo o desde la acusación. Las respuestas a estas preguntas no solo revelan su madurez emocional, sino su disposición real a convivir de forma saludable. Protegerse implica reconocer que no toda crítica es malintencionada y que recibirla, cuando es justa y bien comunicada, es un signo de fortaleza, no de debilidad. Y también implica alejarse de quienes convierten cada comentario en una guerra emocional, porque donde no se puede hablar con libertad, no se puede crecer. La seducción del poder ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia, pero hay quienes no solo lo desean, lo necesitan. Personas que encuentran en la dominación sobre los demás una forma de afirmación existencial. Bajo el lenguaje de la moral, la justicia o la protección, esconden un hambre profunda de control. Su mayor peligro no es el poder mismo, sino la convicción de que están por encima del bien y del mal. Esta señal se presenta con un discurso aparentemente noble. Quien la porta se describe como alguien con principios inquebrantables, estándares
elevados y un código ético propio. Habla en nombre de la verdad, la honestidad o la causa justa. Pero detrás de esa retórica se esconde una necesidad de superioridad que lo convierte en juez de todos los demás. El problema no es tener valores, sino utilizarlos como instrumento de dominación. La persona moralmente inflada exige pureza en los demás, pero rara vez aplica el mismo rigor a sus propias acciones. Justifica sus errores como excepciones necesarias, mientras condena sin piedad los fallos ajenos. La autocrítica no existe. Todo lo que hace está justificado por una causa superior. En la psicología profunda, este fenómeno puede entenderse como una manifestación del arquetipo del Salvador distorsionado, en el cual el individuo se identifica con una misión tan idealizada que pierde contacto con su propia sombra. Al creerse iluminado o éticamente superior, proyecta toda la maldad fuera de sí, sin reconocer que también participa de ella. Una de sus características más marcadas es la intolerancia hacia la ambigüedad moral. Todo debe estar claro, bueno o malo, correcto o incorrecto, virtuoso o corrupto. Esta mentalidad binaria le da la excusa perfecta para dividir, excluir y señalar. Quien no piensa como él está perdido, equivocado o corrompido. No hay espacio para el matiz, el error humano o la redención. Este tipo de individuo suele ocupar lugares de liderazgo, asesoría o influencia emocional. Puede ser el jefe que impone su visión como única válida, el maestro que exige obediencia ciega, el activista que desprecia todo pensamiento disidente, o incluso el padre que controla con moralismos en lugar de afecto. No necesita levantar la voz. Su autoridad moral basta para someter. Su necesidad de poder se expresa también en los detalles. Decide por los demás. Corrige constantemente. Emite juicios no solicitados. Se muestra como modelo a seguir, pero al mismo tiempo crea ambientes de inseguridad, donde los demás caminan en puntillas, temerosos de cometer algún error que active su desdén moral. La fascinación por el poder se disfraza con facilidad. Puede parecer liderazgo, convicción o claridad, pero hay una diferencia fundamental. El verdadero líder inspira, guía y se reconoce falible. El fascinado por el poder impone, manipula y se cree incuestionable. Carl Jung advertía que el mayor peligro no es el mal consciente, sino el bien absoluto que no reconoce su sombra. Una señal reveladora es la incapacidad de pedir disculpas. Si lo hace, siempre es con matices. Lamento si no se entendió bien. Lo hice por tu bien. Mi intención era buena. Nunca hay un reconocimiento completo de la falla, porque eso implicaría desmontar su imagen superior, y su identidad entera depende de mantener esa posición. Las relaciones con personas que presentan esta señal se vuelven desequilibradas. Uno debe adaptarse a sus estándares, seguir sus reglas, validar constantemente su visión. No hay diálogo real, sino adoctrinamiento emocional. Poco a poco, la espontaneidad se pierde, y con ella la autenticidad. Protegerse de esta influencia requiere desarrollar un criterio propio, reconocer la manipulación moral y recordar que nadie, por más sabio o virtuoso que parezca, está exento de contradicciones. El verdadero crecimiento surge del diálogo, no del dogma, de la humildad, no del juicio, de la conciencia compartida, no de la autoridad moral unilateral. Una de las tácticas más silenciosas y al mismo tiempo más devastadoras, utilizadas por personas con tendencias manipuladoras, es el aislamiento progresivo. No comienza con una orden directa ni con una prohibición explícita.
Empieza con comentarios sutiles, pequeñas dudas sembradas sobre los seres queridos, gestos que con el tiempo erosionan la confianza en los vínculos más próximos. Frases como «tu familia no te entiende como yo», «ese amigo no te aporta nada» o «cuando estás con ellos, cambias», parecen inofensivas al inicio, pero su intención es clara: debilitar los lazos afectivos que podrían ofrecer una visión alternativa, un espacio de apoyo emocional independiente. Cuanto más aislada está la persona, más fácil es controlarla. La distorsión no solo ocurre con el entorno inmediato, también afecta la percepción interna. A través de una manipulación constante, la víctima comienza a dudar de su memoria, de sus emociones, incluso de su propia historia. El agresor emocional reinterpreta los hechos, reescribe conversaciones, cambia el sentido de lo que fue dicho o hecho. La realidad se convierte en un terreno movedizo. Este fenómeno se relaciona con el concepto junguiano de proyección y posesión psíquica. El manipulador proyecta su inseguridad y su necesidad de control, y a la vez posee el campo psicológico del otro, invadiéndolo con sus interpretaciones, emociones y reglas. No se trata solo de dominio externo, sino de una apropiación interna del espacio emocional ajeno. Una vez que el aislamiento se ha establecido, aparece la dependencia emocional. La víctima ya no sabe con claridad qué siente, qué desea o qué piensa sin pasar primero por el filtro de la otra persona. Todo lo que antes ofrecía equilibrio, familia, amigos, pasatiempos, espiritualidad, ha sido sustituido por una única fuente de validación: el manipulador. Este patrón es especialmente peligroso porque rara vez se percibe a tiempo. La persona afectada suele justificar las actitudes del otro, creyendo que todo se hace por amor, preocupación o cuidado. Incluso puede terminar enfrentándose a sus propios vínculos cercanos en defensa del agresor, sin notar que está cavando su propio aislamiento. El entorno social también juega un rol importante. Cuando la víctima comienza a alejarse o comportarse de forma distinta, sus amigos o familiares pueden interpretar el cambio como una elección voluntaria. Esto refuerza la soledad, ya que al no entender lo que está ocurriendo, muchos optan por retirarse o culparla por su aparente frialdad o distancia. Otra manifestación frecuente de esta señal es la necesidad del manipulador de ser el filtro entre la víctima y el mundo. Decide con quién puede hablar, qué puede publicar, qué debe decir en determinados contextos. Usa el control disfrazado de protección, argumentando que lo hace por su bien, pero en el fondo lo que busca es cortar cualquier fuente de autonomía psíquica. La distorsión de los vínculos también implica la creación de conflictos falsos. El manipulador puede mentir o exagerar situaciones para generar rupturas. Puede inventar que alguien habló mal, que alguien está celoso o que hay una traición en curso. Cada mentira, cada sospecha inducida es un ladrillo más en el muro del aislamiento. Para romper este patrón, es esencial recuperar la capacidad de observar desde fuera. Preguntarse: ¿quién soy yo fuera de esta relación? ¿Qué cosas dejé de hacer? ¿Qué personas dejé de ver? ¿Cuántas decisiones tomé basado en el miedo o en la validación del otro? Estas preguntas son llaves para salir del cerco psicológico. Jung afirmaba que la individuación, el proceso de convertirse en uno mismo, requiere separación de las proyecciones ajenas. Y este tipo de señal precisamente impide ese desarrollo, manteniendo a la persona atrapada en un campo simbiótico que anula su libertad y su crecimiento. Recuperar los vínculos reales, buscar ayuda externa y reconstruir el sentido de identidad son pasos fundamentales para salir del aislamiento.
Donde hay control disfrazado de afecto, no hay amor, hay posesión, y ninguna alma florece en cautiverio. Existe un tipo de comportamiento que no siempre se muestra con violencia explícita, pero que deja un rastro profundo de dolor. Es el acto de disfrutar, de forma velada o abierta, del sufrimiento ajeno. Personas que se alimentan del fracaso del otro, que sonríen ante la caída de quien consideran una amenaza, que sienten satisfacción cuando hieren emocionalmente, aunque lo disimulen con elegancia. Este es el territorio del sádico emocional. A diferencia del sadismo físico, que es fácilmente reconocido, el sadismo emocional opera en las sutilezas. Se manifiesta en bromas cargadas de veneno, en gestos de humillación disfrazados de consejos, en la necesidad constante de marcar superioridad. Quien lo ejerce no necesita levantar la voz. Le basta con observar la herida del otro y saborear su efecto. Esta señal revela una desconexión profunda con la empatía y una relación distorsionada con el poder. El sádico emocional no busca vínculos horizontales, busca someter, y lo hace mediante el uso del dolor psicológico como herramienta. Cuanto más vulnerable se muestra la otra persona, más crece su sensación de dominio. En la psicología junguiana, este comportamiento puede entenderse como una expresión extrema de la sombra proyectada hacia el otro sin integración alguna. El individuo, al no aceptar su propia fragilidad, inferioridad o necesidad de afecto, proyecta desprecio hacia quienes encarnan eso que niega y lo castiga. Se convierte simbólicamente en verdugo de sus propios aspectos negados. Muchas veces, estas personas se sienten atraídas por individuos sensibles, generosos o emocionalmente abiertos, no porque los valoren, sino porque perciben que pueden ejercer poder sobre ellos con mayor facilidad. El sádico emocional no busca iguales, busca presas psíquicas que le permitan sentirse fuerte a través de la debilidad del otro. Un patrón común es la desvalorización constante envuelta en envoltorios de ironía o sarcasmo. Comentarios como «¡Ay, qué dramático eres! Siempre te tomas todo tan personal» o «No es para tanto, aprende a aguantar», se repiten ante cualquier expresión emocional. Poco a poco, la víctima comienza a dudar de sí misma, a reprimir su sensibilidad, a endurecer su corazón para sobrevivir. Otra manifestación es el regocijo silencioso cuando el otro fracasa. Puede que no lo exprese con palabras, pero su mirada, su indiferencia o su aparente consuelo cargado de superioridad revelan la verdad. No hay compasión, hay placer encubierto. Y si puede usar ese momento para reforzar su autoridad o para recordar al otro su lugar, lo hará. Este tipo de conducta también aparece en relaciones donde hay una dinámica de castigo emocional constante. Si la otra persona no actúa como se espera, recibe frialdad, desprecio o comentarios hirientes. El objetivo es dejar claro quién tiene el control y que cualquier desvío será pagado con dolor. Identificar esta señal requiere un alto nivel de conciencia, porque muchas veces el sádico emocional ha aprendido a operar dentro de los márgenes de lo socialmente aceptado. Puede tener una imagen pública intachable, ser admirado, incluso parecer afectuoso en ciertas circunstancias. Pero quienes conviven de cerca con él perciben la verdad detrás del disfraz. Las secuelas que deja este tipo de vínculos son profundas: baja autoestima, miedo a expresar emociones, bloqueo afectivo, sensación constante de insuficiencia. La víctima no solo sufre, sino que aprende a creer que ese sufrimiento es normal, en que debe resistirlo, que es parte del amor o del respeto, y ahí radica el mayor peligro. Jung afirmaba que lo que no se hace consciente se convierte en destino. El dolor repetido y no comprendido puede llevar a la repetición de vínculos abusivos o incluso a la transformación de la víctima en victimario.
Por eso, reconocer esta señal no es solo un acto de protección, sino un paso vital en el camino de la individuación. Salir de la influencia de un sádico emocional requiere reconstruir la dignidad interna, reaprender a confiar en las propias emociones y establecer límites firmes, sin culpa. Donde hay placer en el dolor del otro, no hay vínculo, hay sometimiento. Y la vida, en esencia, no fue hecha para sobrevivir en cadenas, sino para florecer en libertad. La máscara más pulida y peligrosa no es aquella que engaña a todos, sino la que engaña al propio portador. En el tramo final de esta exploración, se presentan tres señales que, cuando aparecen combinadas, configuran un perfil emocionalmente devastador: la mentira crónica, la falsedad afectiva y el autoboicot proyectado. Tres manifestaciones de una sombra no reconocida que actúa con precisión destructiva en el mundo relacional y psíquico. Mentira. Crónica. Mentir no es solo inventar una historia, es reconfigurar la realidad. Las personas que mienten de forma crónica no lo hacen por necesidad ocasional, sino por estructura. Han construido una personalidad ficticia, una narrativa cuidadosamente editada, donde todo está al servicio de su conveniencia emocional o social. No hay un compromiso con la verdad, sino con la imagen. Estas personas suelen mentir incluso cuando no es necesario. Embellecen datos, omiten detalles cruciales, inventan experiencias, exageran logros o minimizan errores. Con el tiempo, pierden la capacidad de distinguir entre lo vivido y lo imaginado. La mentira deja de ser una herramienta para convertirse en un modo de habitar el mundo. Desde la perspectiva junguiana, la mentira crónica está íntimamente relacionada con el rechazo a confrontar el propio yo real. La sombra, al ser demasiado dolorosa o vergonzosa para ser vista, es cubierta por capas de ficción. Así, el individuo termina viviendo en una construcción mental donde él siempre es víctima, héroe o mártir, según convenga. Quienes rodean a una persona con este patrón suelen experimentar confusión, frustración y una constante sensación de inestabilidad. Las historias cambian, las versiones no coinciden, y cada intento de señalar las contradicciones es respondido con evasivas, agresividad o nuevas mentiras. La realidad compartida se fragmenta. Falsedad afectiva. La falsedad afectiva es una extensión de la mentira, pero dirigida al corazón. No se trata solo de engañar con palabras, sino de simular emociones, vínculos y compromisos. Personas que dicen te amo sin sentirlo, que ofrecen cuidado sin intención real, que se muestran interesadas solo cuando hay algo que ganar. Es un teatro emocional donde lo que parece ternura es estrategia. Estas personas son expertas en leer las necesidades del otro. Detectan los vacíos, los anhelos, las heridas y las usan para crear un vínculo falso que simule reciprocidad. En realidad, no hay entrega genuina. Todo está calculado. Los gestos, las palabras, los momentos. El afecto es usado como moneda, como carnada o como control. El impacto psicológico en la víctima es profundo. Al principio se siente elegida, valorada, comprendida, pero con el tiempo comienza a percibir inconsistencias, promesas no cumplidas, emociones sin coherencia, ausencia en momentos críticos. La contradicción entre lo dicho y lo hecho genera una herida de desconfianza difícil de sanar. Carl Jung señalaba que la autenticidad es uno de los pilares de la individuación. Fingir afecto, además de una traición al otro, es una fractura interna. Quien ama de mentira se desconecta de sí mismo y con el tiempo ya no sabe cómo sentir de verdad.
El amor se vuelve una herramienta, no una experiencia. Una máscara más, autoboicot. Proyectado. El tercer componente de esta tríada destructiva es el autoboicot proyectado. La tendencia de algunas personas a destruir sus propias oportunidades, relaciones o logros, pero culpando a los demás por ello. No se asumen como responsables de sus fracasos, sino como víctimas constantes de traiciones, injusticias o entornos tóxicos. Este patrón suele venir acompañado de una narrativa repetitiva. Siempre me decepcionan, nadie me valora, todos me fallan, el mundo está en mi contra. Pero al analizar sus elecciones, comportamientos o actitudes, se descubre que han saboteado sistemáticamente cada posibilidad de crecimiento. Rechazan ayuda, generan conflictos, rompen vínculos sin causa clara. La proyección aquí actúa con fuerza. El individuo no puede aceptar su miedo al éxito, su sensación de no merecer o su baja autoestima. Entonces lo convierte en realidad externa. Todos son culpables, nadie lo entiende, el mundo es injusto. De este modo, preserva la narrativa interna sin confrontar su herida profunda. Las personas cercanas suelen sentirse agotadas, intentan apoyar, motivar, acompañar, pero siempre terminan siendo el blanco de la frustración. El autoboicoteador proyectado no busca realmente salir del dolor, busca confirmarlo una y otra vez para no tener que responsabilizarse por él. Su sombra ha tomado el timón. Cuando estas tres señales se combinan, la mentira crónica, la falsedad afectiva y el autoboicot proyectado, se forma una estructura relacional de alta toxicidad. La víctima es atrapada en una red donde la realidad es manipulada, el amor es falso y cada esfuerzo de apoyo es devuelto como culpa. Protegerse de esta tríada requiere una conciencia aguda y una voluntad firme. Reconocer que algo no encaja, que hay un patrón repetitivo de contradicción y desgaste, validar la propia intuición. Y comprender que el amor real no necesita teatro, la verdad no se esconde en capas, y el crecimiento personal solo ocurre cuando se asume la propia sombra. La mente humana es vasta, contradictoria, fascinante. Dentro de cada ser habita una fuerza creadora capaz de amar, construir y transformar, pero también una energía inconsciente que, si no es reconocida, puede destruir silenciosamente desde dentro. A lo largo de este recorrido, quedaron expuestas 10 señales que no solo representan un peligro externo, sino también un espejo de lo que puede surgir en la psique cuando la sombra no es integrada. Carl Jung no llamó a reprimir la sombra, ni a combatirla como un enemigo. Lo que propuso fue algo mucho más desafiante: reconocerla, abrazarla y transformarla en conciencia. Entender que todo aquello que rechazamos en los demás muchas veces es un reflejo de lo que no toleramos en nosotros mismos. Que los comportamientos que más nos hieren también pueden revelarnos aspectos dormidos o reprimidos que claman por ser vistos. El autoconocimiento no es una meta estática, es un proceso continuo. Implica mirar hacia adentro con radical honestidad. Sin excusas ni maquillajes, requiere atravesar el dolor de ver nuestras contradicciones, nuestras heridas abiertas, nuestros patrones repetitivos. Pero es en ese dolor donde se halla la semilla de la verdadera transformación. Las personas emocionalmente peligrosas no nacen así. Son, en muchos casos, el resultado de traumas no resueltos, egos hipertrofiados, o almas desconectadas de su esencia. Pero su condición no excusa el daño que pueden causar. Por eso, reconocer estos signos no es un acto de juicio, sino de protección y sabiduría. Es saber cuándo acercarse, cuándo marcar distancia y cuándo soltar sin culpa. La salud emocional comienza cuando dejamos de romantizar el sufrimiento
y empezamos a cultivar vínculos donde haya respeto, reciprocidad y autenticidad, donde se pueda hablar sin miedo, sentir sin ser juzgado, equivocarse sin ser castigado, donde el amor no duela y la admiración no exija sometimiento. Jung enseñó que no se alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, no basta con pensar positivamente ni con rodearse de palabras bonitas, hay que hacer el trabajo interno. Hay que identificar qué parte de mí elige vínculos que me desgastan, qué creencia inconsciente me hace tolerar lo intolerable, qué heridas arrastro desde mi historia personal que aún dictan mi manera de relacionarme. Cada señal descrita en este contenido puede ser una brújula, no para señalar culpables, sino para trazar límites claros, fortalecer la autoestima y recuperar el poder personal. Porque la verdadera libertad emocional surge cuando dejamos de depender del otro para validar nuestra existencia, cuando nos volvemos nuestro propio hogar interno. El camino de la individuación, tal como lo definió Jung, es largo, solitario, por momentos, pero profundamente liberador. No consiste en alcanzar una versión perfecta de uno mismo, sino en reconciliarse con todas sus partes, la luz y la sombra, el niño herido y el adulto consciente, la necesidad de amor y la capacidad de amar sin anularse. Las relaciones humanas serán siempre un territorio de aprendizaje. Nadie está exento de errores, heridas o contradicciones, pero hay una diferencia abismal entre quien busca crecer, asumir y reparar, y quien se refugia en la manipulación, la negación y el dominio. El primero se transforma, el segundo repite. Para construir una vida emocionalmente saludable es necesario cultivar discernimiento, aprender a detectar cuando una relación no es segura, escuchar el cuerpo, que muchas veces reacciona antes que la mente, validar las intuiciones y tener el valor de actuar, incluso si eso implica incomodar, decir no o alejarse de lo conocido. También es vital cultivar entornos donde se fomente la autenticidad, relaciones donde no haga falta fingir, donde se pueda llorar sin ser etiquetado, donde se celebre la vulnerabilidad como fuerza y no como debilidad. Estos espacios no solo sanan, sino que enseñan que es posible vincularse desde la verdad, sin máscaras ni estrategias. La sombra no desaparece. Siempre estará allí, como parte inherente de la psique, pero cuando es reconocida, pierde su poder destructivo. Se convierte en aliada, en brújula, en parte esencial del crecimiento, porque solo quien conoce su oscuridad es verdaderamente libre. El mensaje final no es de temor, sino de lucidez. Los signos de peligro psicológico existen, sí, pero también existen la conciencia, la elección y el cambio. Cada persona que decide conocerse a sí misma, sanar sus heridas y actuar desde el amor propio, se convierte en un faro para otros. Un faro que no ilumina desde la perfección, sino desde la honestidad de haber transitado su propia noche oscura. Y en ese acto de luz, muchas sombras empiezan a disiparse.